Felicidad es un concepto que ha capturado el pensamiento humano durante siglos. Filósofos, teólogos y psicólogos han luchado con su significado, analizando su esencia para descubrir qué es lo que realmente hace que valga la pena vivir la vida. En el mundo actual, la felicidad a menudo se siente como una obligación, una medida de éxito que nos esforzamos constantemente por alcanzar. Pero ¿qué pasa si la felicidad, tal como la definimos, no es el objetivo final? ¿Qué pasa si no sentirnos felices no significa que seamos infelices? Esta paradoja puede parecer inquietante, pero resuena profundamente en los textos sagrados, la sabiduría antigua y las enseñanzas de la fe. Porque en la Biblia hay historias de personas que soportaron pruebas, lucharon con el dolor y abrazaron momentos de quietud, no porque fueran felices, sino porque fueron fieles. Estas vidas estuvieron marcadas por la realización y el propósito, a menudo sin la emoción fugaz que llamamos felicidad. Viajemos hacia esta profunda verdad, descubriendo cómo no feliz puede ser un estado sagrado, uno que permite espacio para el crecimiento, la reflexión y una conexión más profunda con Dios. La felicidad, una palabra tan frecuentemente pronunciada pero tan profundamente mal entendida, se ha convertido en el objetivo esquivo de la humanidad. Se presenta como la medida definitiva del éxito, el pináculo del logro humano y el marcador de una vida bien vivida. Sin embargo, ¿es esto realmente lo que estamos llamados a perseguir? ¿Es la naturaleza fugaz de la felicidad, tan fácilmente influenciada por el ascenso y la caída de las circunstancias, lo que define nuestro valor y nuestro caminar con Dios? Desde el principio, las Escrituras susurran una verdad diferente, una que desafía las profundidades superficiales de nuestro entendimiento. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivieron en perfección, rodeados de la abundancia de la creación de Dios. Tenían todo lo que necesitaban, compañía, propósito y comunión con su Creador. Y, sin embargo, fue su deseo de algo más lo que les llevó a la ruina. El engaño de la serpiente despertó en ellos un anhelo no arraigado en la provisión de Dios sino en la búsqueda de su propia comprensión del bien y del mal. Este momento revela una realidad profunda: la felicidad, tal como la humanidad la busca a menudo, es fugaz y engañosa. La decisión de Adán y Eva de aspirar a más no los llevó al gozo sino a la separación, la tristeza y el exilio. Su historia resuena en el tiempo, recordándonos que la felicidad ligada a circunstancias externas puede traicionarnos. Es algo frágil, tan inestable como una hoja al viento, y no ofrece una base duradera. Sin embargo, la Biblia habla de algo mucho más grande que la felicidad, el gozo. La alegría no está limitada por los altibajos de la vida, es un estado duradero, profundamente arraigado en la presencia y las promesas de Dios. Si bien la felicidad depende de lo que tenemos o experimentamos, el gozo está anclado en quien es Dios. Es un regalo divino, inquebrantable ante las tormentas de la vida, y nos llama a encontrar nuestro verdadero contentamiento en Él. Consideremos al apóstol Pablo, un hombre cuya vida estuvo marcada por pruebas, encarcelamientos y persecución. Desde una celda fría y oscura, Pablo escribió palabras que desafían la lógica mundana: he aprendido a estar contento cualesquiera sean las circunstancias, Filipenses 4:11. Sus cartas no hablan de felicidad como la define el mundo sino de paz, confianza y alegría que sobrepasan el entendimiento. La fe de Pablo no vaciló porque su gozo no estaba ligado a su situación. Encontró una profunda satisfacción al saber que Dios estaba con él, guiándolo y sosteniéndolo. Esta distinción entre felicidad y alegría no es solo semántica, es espiritual. Nos recuerda que no sentirnos felices no es lo mismo que estar perdido, destrozado o abandonado. Es un llamado a profundizar más, a buscar lo eterno en lugar de lo temporal. La felicidad, aunque atractiva, puede cegarnos ante los mayores tesoros de la fe.
En la búsqueda moderna del placer y la comodidad, muchos han perdido de vista el gozo que surge de rendirse a la voluntad de Dios. La sociedad nos dice a menudo que ser infeliz es fracasar, ser incompleto o ser indigno. Sin embargo, las Escrituras cuentan una historia diferente. Nos dice que en nuestros momentos de tristeza, en nuestros tiempos de incertidumbre, Dios está cerca. Los salmos están llenos de gritos de lamento, pero también rebosan declaraciones de confianza y gozo en el Señor. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, a menudo derramó su angustia ante Dios. No ocultó su infelicidad, pero tampoco dejó que ésta lo definiera. La honestidad de David con Dios abrió la puerta al consuelo y la seguridad divinos. Sus escritos nos recuerdan que la alegría puede coexistir con el dolor, que la paz se puede encontrar incluso en el desierto. Esta verdad desafía la narrativa moderna que equipara la infelicidad con el fracaso. En el reino de Dios hay espacio para cada emoción. Los valles de la vida no son lugares de abandono sino oportunidades de crecimiento y revelación. Es allí donde aprendemos a apoyarnos no en nuestro propio entendimiento sino en el carácter inmutable de Dios. La historia del propio Jesús ejemplifica esta profunda verdad. En el huerto de Getsemaní, en vísperas de su crucifixión, Jesús no estaba feliz. Estaba angustiado, su sudor como gotas de sangre. Sin embargo, en su dolor, oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su gozo no estaba en evitar el sufrimiento sino en el cumplimiento del plan redentor de Dios. Este momento revela la profundidad de la alegría que supera la felicidad. Es un gozo que confía en el bien mayor de los propósitos de Dios, incluso cuando el camino es empinado y sombrío. La disposición de Jesús a soportar la cruz por el gozo puesto delante de él, Hebreos 12:2, nos enseña que la ausencia de felicidad no equivale a la ausencia de significado, propósito o presencia divina. El mensaje constante de la Biblia es que el gozo, no la felicidad, es el fruto de una vida arraigada en Dios. Es una alegría que persevera, que florece en el suelo de la fe y la confianza. Este gozo no niega la realidad del dolor sino que lo transforma, permitiéndonos ver más allá de las pruebas momentáneas hacia la gloria eterna que nos espera. Sentirse infeliz no es ser maldecido ni olvidado, es ser humano. Es permanecer en la tensión de un mundo caído mientras se busca las promesas de Dios. Estos momentos no están exentos de valor. Son espacios sagrados donde Dios obra para refinarnos, acercarnos y revelar su amor inquebrantable. Mientras recorremos este camino de fe, no nos dejemos engañar por el fugaz atractivo de la felicidad. En cambio, busquemos el gozo que proviene de conocer y confiar en nuestro Creador. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, y a su diestra hay delicias para siempre. Salmo 16:11. Esta es la alegría que perdura, la alegría que sostiene y la alegría que transforma nuestra comprensión de lo que significa vivir verdaderamente. Es necesario desenmascarar la idea errónea de la felicidad para poder abrazar la verdad más profunda de la alegría. La felicidad puede ser un susurro, pero el gozo es el canto resonante de una vida vivida en comunión con Dios. Es una canción que resuena en cada prueba y triunfo, invitándonos a confiar en aquel que mantiene todas las cosas juntas. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver nuestros momentos no felices no como vacíos sino como invitaciones. Invitaciones a crecer, a confiar y a descansar en la eterna bondad de Dios. Porque en Él, incluso las noches más oscuras están iluminadas con la promesa del amanecer, y hasta los dolores más intensos están entretejidos en el tapiz de su gloria. El dolor y el sufrimiento, estas sombras gemelas que tan a menudo nublan nuestra existencia terrenal, rara vez son invitados y menos aún comprendidos. En la búsqueda incesante de la felicidad,
Aparecen como invitados no deseados, alterando nuestros planes y sacudiendo la frágil ilusión de control. Sin embargo, podría ser que en su llegada no deseada se encuentre la clave para una verdad más profunda y duradera. Las Escrituras susurran una paradoja, que el dolor, lejos de ser simplemente un obstáculo para la felicidad, puede servir como un recipiente para la transformación. Un crisol donde se refina la fe y donde el alma se encuentra con su Hacedor de una manera que el gozo por sí solo no puede lograr. Ninguna historia ilustra esto mejor que el relato de Job, un hombre cuyo nombre es sinónimo de sufrimiento. Job era un hombre íntegro, bendecido abundantemente con riqueza, familia y salud. Según todos los indicios, su vida encarnó los ideales de felicidad. Pero en una única y devastadora serie de acontecimientos, todo lo que amaba fue despojado. Su riqueza desapareció, sus hijos perecieron y su cuerpo fue devastado por la enfermedad. El hombre que una vez había sido el epítome de la prosperidad fue reducido a sentarse sobre cenizas, raspándose las llagas con un fragmento de cerámica. En lo más profundo de su desesperación, Job lanzó gritos de lamento que resuenan a través de los siglos. ¿Por qué no fui escondido en la tierra como un niño que nació muerto, como un niño que nunca vio la luz del día? Job 3:16. Estas no son las palabras de un hombre que se aferra a la felicidad, sino de alguien que lucha con la dura realidad de la existencia. Sin embargo, incluso en su angustia, Job no maldijo a Dios. Cuestionó, lloró y suplicó, pero su fe permaneció intacta, aunque probada hasta lo más profundo. El libro de Job revela una verdad profunda y misteriosa, que el sufrimiento no carece de sentido. Las pruebas de Job no fueron un castigo sino un escenario en el que se representaba el drama de la sabiduría divina y la fragilidad humana. Su sufrimiento, aunque insoportable, fue el terreno en el que echó raíces una comprensión más profunda de Dios. A través de su dolor, Job encontró la abrumadora majestad y soberanía del Creador, quien habla desde el torbellino, recordándole a Job el vasto abismo entre la sabiduría divina y la comprensión humana. Lo que surge de la historia de Job no es la restauración de su felicidad terrenal, aunque eso eventualmente sucede, sino la transformación de su espíritu. Obtiene sabiduría, humildad y una relación renovada con Dios, tesoros que superan con creces la riqueza material o la felicidad fugaz. El viaje de Job nos recuerda que el dolor, por desagradable que sea, puede ser un espacio sagrado donde comienza la obra transformadora de Dios. Esta verdad se repite a lo largo de las Escrituras. Pensemos en el apóstol Pablo, cuya vida estuvo marcada por un profundo sufrimiento. Golpeado, encarcelado, naufragado y afligido por un aguijón en la carne, el camino de Pablo no fue nada fácil. Sin embargo, escribió, también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5, 3-4. Las palabras de Pablo revelan el papel paradójico del sufrimiento en la vida del creyente. No es simplemente algo que debemos soportar, sino un proceso que nos moldea, acercándonos a Dios y moldeándonos a su imagen. Esta misteriosa interacción entre el sufrimiento y el propósito divino quizás se ilustra de manera más conmovedora en la vida de Jesucristo. El Hijo de Dios, que estaba sin pecado, soportó el sufrimiento máximo. Traicionado por sus amigos, burlado por sus acusadores y clavado en una cruz, Jesús experimentó la agonía física y el peso del pecado de la humanidad. Su grito desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 captura la profundidad de su sufrimiento. Sin embargo, a través de su dolor, se logró la redención. La cruz, símbolo de sufrimiento y muerte, se convirtió en el testimonio supremo del amor y la gracia de Dios.
La resurrección de Jesús transformó lo que parecía ser un momento de derrota en la mayor victoria, revelando que el dolor y el sufrimiento, cuando se entregan a Dios, pueden conducir a una gloria incomparable. Su historia es el ejemplo máximo de cómo Dios puede usar el sufrimiento para cumplir sus propósitos divinos, trayendo esperanza y salvación a un mundo quebrantado. El dolor, entonces, no carece de propósito. Aunque a menudo parece absurdo y cruel, la Biblia nos asegura que no es aleatorio ni desperdiciado. Dios usa el sufrimiento para refinarnos, para despojarnos de la escoria de la autosuficiencia y el orgullo, y para acercarnos más a Él. Así como el oro se purifica en el fuego, así también nuestras almas se moldean y fortalecen a través de las pruebas. En momentos de sufrimiento, se nos invita a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Esta confianza no borra el dolor sino que lo transforma, dándole sentido y dirección. Los salmos están llenos de ejemplos de esta tensión, donde los gritos de angustia se encuentran con declaraciones de fe: aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Para aquellos que se encuentran en las garras del sufrimiento, la historia de Job ofrece tanto un desafío como un consuelo. Nos desafía a resistir la tentación de equiparar el dolor con el castigo o el abandono divino. Al mismo tiempo, nos consuela con la seguridad de que Dios está presente en nuestro sufrimiento, obrando de maneras que tal vez no sean evidentes de inmediato, pero que en última instancia son para nuestro bien y su gloria. El sufrimiento, visto a través del lente de la fe, se convierte en un regalo paradójico. Elimina las ilusiones, revelando la fragilidad de la vida humana y la suficiencia de la gracia de Dios. Nos recuerda que no somos autosuficientes sino completamente dependientes de aquel que mantiene todas las cosas juntas. Y en esta dependencia encontramos una fuerza que no es la nuestra, una paz que sobrepasa el entendimiento y un gozo que perdura incluso en los momentos más oscuros. Mientras viajamos por los valles de la vida, recordemos que el dolor no es el final de la historia. Al igual que Job, es posible que no siempre comprendamos las razones de nuestro sufrimiento, pero podemos confiar en aquel que nos acompaña a través de él. Porque en manos de un Dios soberano y amoroso, incluso nuestros dolores más profundos pueden transformarse en algo hermoso y redentor. Existe una verdad inquietante sobre la condición humana, una verdad que muchos luchan por comprender plenamente: la búsqueda de la felicidad, el sentimiento siempre esquivo y fluctuante, no es el objetivo final. En la delicada danza de la vida, el corazón humano a menudo anhela el gozo de la felicidad, un estado transitorio y fugaz, fácilmente influenciable por las circunstancias, pero es el contentamiento profundo, firme e inquebrantable, el que demuestra ser el fundamento más verdadero para la paz. Si bien la felicidad puede surgir como un breve destello de luz, el contentamiento perdura silenciosamente, una presencia constante en medio de las tormentas de la vida. El apóstol Pablo, al escribir a las primeras comunidades cristianas, comprendió los matices de este profundo contraste. Sus cartas están llenas de revelaciones sobre la vida que desafían la sabiduría convencional del mundo. Una de sus ideas más conmovedoras proviene de Filipenses 4, 11-13, donde declara con claridad: he aprendido a estar contento cualesquiera que sean las circunstancias. Este no era el contentamiento de la complacencia o de la mera aceptación pasiva, sino un contentamiento nacido de una confianza profunda e inquebrantable en la providencia de Dios. Pablo, escribiendo desde una celda de prisión, encadenado y despojado de muchas comodidades, comprendió que el verdadero contentamiento no surge de las riquezas del mundo ni de los gozos transitorios de las circunstancias externas. Más bien, fluye de una relación con el Creador que es constante e inmutable. La revelación de Pablo es misteriosa en su profundidad. No habla de felicidad,
un sentimiento que fluye y refluye, sino de satisfacción, un estado de ser inamovible, al margen de los vientos externos que influyen en nuestras emociones. Este estado de tranquilidad y estabilidad no está anclado en la adquisición de cosas o el logro de metas, sino en la confianza de que la provisión de Dios es suficiente. La satisfacción, en su forma más pura, no requiere grandes gestos ni éxitos externos para afirmar su existencia. Simplemente confía en la suficiencia de lo divino, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Cuando hablamos de satisfacción, hablamos de una paz que es más profunda de lo que jamás podría ser la felicidad. Después de todo, la felicidad es una emoción transitoria, que a menudo depende de estímulos externos, un acontecimiento, una persona, un éxito fugaz. No se puede confiar en que proporcione una satisfacción duradera porque se deja influenciar fácilmente por los altibajos de la vida. Por el contrario, la alegría es una paz que está arraigada en lo más profundo del alma. Es una seguridad tranquila, una confianza tranquila en la soberanía de Dios, incluso en ausencia de felicidad. En tiempos de problemas o cuando la felicidad parece lejana, es el contentamiento lo que nos sostiene. Es la fuerza silenciosa que nos permite mantenernos firmes cuando el mundo que nos rodea tiembla. No es la euforia de la victoria, ni la satisfacción de los logros mundanos, sino la serenidad que surge cuando uno elige confiar no en las emociones sino en la fe. Es la confianza de que, incluso en las dificultades, estamos en manos de un Dios amoroso que ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Esta satisfacción trasciende las emociones que pueden parecer tan cruciales para nuestro bienestar. No exige que vivamos en alegría perpetua, ni nos condena por experimentar tristeza. Más bien, nos invita a una comprensión más profunda de la paz, una que existe no a pesar de nuestras luchas sino a través de ellas. Cuando la felicidad se nos escapa, la satisfacción permanece. No grita a los cuatro vientos, sino que susurra en voz baja en lo más profundo de nuestro corazón: yo soy suficiente, porque Él es suficiente. Al reflexionar sobre las palabras de Pablo, comenzamos a comprender que el contentamiento no es la ausencia de deseos sino la aceptación pacífica del tiempo de Dios. Es comprender que, aunque el mundo pueda prometer placeres fugaces, hay algo mucho más grande que se puede encontrar en la presencia de Dios. El contentamiento es la comprensión de que, incluso en nuestra carencia, no nos falta nada. Porque en Dios encontramos la plenitud de la vida. En Él encontramos la paz que sobrepasa el entendimiento. Y esta paz, esta alegría, no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. Es un regalo, uno que llega a través de la rendición. Se encuentra no aferrándonos a lo que creemos que necesitamos, sino liberando el control y confiando en la perfecta provisión de Dios. El contentamiento es el conocimiento profundo e inquebrantable de que las promesas de Dios son verdaderas, que Él es el pastor que nos guía junto a aguas tranquilas. Incluso cuando las tormentas de la vida azotan a nuestro alrededor. En ausencia de felicidad, a menudo nos sentimos vacíos, como si nos faltara algo vital. Pero ¿qué pasa si ese vacío no es un vacío que debe llenarse con placeres temporales, sino un espacio que debe llenarse con una comprensión más profunda de la presencia de Dios? Cuando la felicidad se desvanece, la satisfacción permanece, constante, confiable, un recordatorio de que nuestra satisfacción final no depende de las emociones fluctuantes de este mundo. Depende de Dios, que es constante, fiel y bueno. Por eso, en los momentos en que la felicidad parezca fuera de nuestro alcance, no nos desesperemos. En lugar de ello, busquemos la paz más profunda del contentamiento. Confiemos en que, aunque la felicidad puede ir y venir, el contentamiento que viene de Dios es eterno e inquebrantable. Es una paz que no depende de los vientos pasajeros de la vida sino de las promesas inmutables de nuestro Creador.
Y en esa paz encontramos algo mucho más duradero que la felicidad, algo que nos ayudará a superar cada tormenta, cada prueba y cada etapa de la vida. Hay momentos en la vida, momentos que trascienden lo mundano, en los que uno descubre que la base misma de la existencia no se basa en emociones fugaces sino en algo mucho más profundo, mucho más duradero. Este fundamento es el propósito, un propósito inquebrantable que da forma a nuestras acciones, nuestras decisiones e incluso nuestra propia alma. El mundo suele hablar de la felicidad como el objetivo final, pero es el propósito el que nos llama a algo más profundo, algo mucho más duradero. Cuando dirigimos la mirada a la figura de Jesús encontramos un claro ejemplo de este principio. Su vida, marcada por un viaje de sufrimiento y sacrificio inimaginables, es el epítome de una existencia impulsada por un propósito. Desde el momento en que entró en el mundo hasta el último aliento que tomó en la cruz, su propósito fue claro: cumplir la voluntad divina, traer la redención a un mundo quebrantado. Su sufrimiento en la cruz no fue una expresión de felicidad personal, fue un acto de obediencia al Padre, un acto de amor por toda la humanidad. En la carta a los Hebreos encontramos la profunda percepción de que Jesús, en su mayor momento de prueba, fue impulsado por un gozo que se le presentó, un gozo que trascendió el dolor de la cruz. La Escritura dice: por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando su vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Es sorprendente considerar la profundidad de esta afirmación. El gozo puesto ante él no era evitar el sufrimiento o aliviar el dolor. No, el gozo provino de una fuente mucho más profunda, el cumplimiento de su propósito. La cruz no fue un obstáculo para su felicidad, era el camino mismo que conduciría a la victoria final, al cumplimiento del plan redentor de Dios para el mundo. Esta lección no es solo para las páginas de las Escrituras, encerradas en el tiempo. Es una lección que repercute en nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia nos encontramos centrados en la búsqueda de la felicidad, creyendo que la ausencia de felicidad significa ausencia de propósito? Sin embargo, cuando alineamos nuestras vidas con un propósito mayor, un propósito que trasciende nuestra comodidad y placer personal, encontramos una satisfacción que supera cualquier alegría fugaz. El propósito, como lo demostró Jesús, no elimina el sufrimiento, pero incluso le da significado al sufrimiento. El dolor que Jesús soportó en la cruz no disminuyó su sentido de propósito, lo amplificó. Cada momento agonizante de su sacrificio llevaba consigo un significado más profundo, un significado que resonaría por toda la eternidad. Su misión nunca fue la satisfacción personal o la búsqueda de un placer temporal. Se trataba de la salvación de la humanidad, de lograr la reconciliación entre Dios y la humanidad. El dolor que soportó en la cruz fue el precio que pagó para cumplir este propósito y, a través de él, encontró el mayor cumplimiento, un cumplimiento que no estaba limitado por circunstancias terrenales, sino por la voluntad eterna de Dios. Cuando examinamos esto a través del lente de nuestras propias vidas, nos vemos obligados a enfrentar una pregunta profunda: ¿cuál es nuestro propósito? ¿Se define por la búsqueda de la felicidad? ¿O es algo más profundo, algo que puede ayudarnos a superar momentos de dificultad, desesperación e incluso sufrimiento? La verdad es que cuando vivimos con un propósito alineado con la voluntad de Dios, encontramos un gozo que es mucho más profundo que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Esta alegría no es la emoción fugaz de la felicidad, sino una profunda sensación de plenitud que trasciende las circunstancias externas. El propósito aporta perspectiva a nuestras vidas de una manera que la felicidad nunca podrá hacerlo. La felicidad es a menudo circunstancial y fluctúa con las mareas de la vida. En un momento, podemos sentirnos eufóricos por un éxito, y al siguiente, podemos sentirnos deprimidos por un fracaso o una pérdida.
Pero el propósito nos proporciona un ancla firme, una razón para perseverar incluso cuando la felicidad parece estar fuera de nuestro alcance. Nos recuerda que nuestras vidas no carecen de sentido, que nuestras luchas y sacrificios no son en vano. Incluso en ausencia de felicidad, el propósito infunde significado a nuestras vidas, permitiéndonos soportar las dificultades con un sentido de dirección y esperanza. Cuando nos concentramos en cumplir un propósito superior, las incomodidades y desafíos temporales de la vida adquieren un nuevo significado. Podemos soportar el sufrimiento, no porque lo busquemos o porque seamos inmunes a su dolor, sino porque sabemos que nuestro sufrimiento tiene significado. Así como Jesús encontró gozo al cumplir su propósito divino, también nosotros podemos encontrar gozo al caminar el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. El gozo del propósito no es una felicidad superficial y fugaz, sino una satisfacción profunda y duradera que surge de saber que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Este es el poder transformador del propósito. Nos permite encontrar significado en lo que aparentemente no tiene sentido, ver la belleza en medio del sufrimiento y soportar las dificultades con un corazón lleno de esperanza. El propósito nos invita a una relación más profunda con Dios, una relación en la que confiamos en que Él está obrando a través de nuestras vidas para su mayor gloria, incluso cuando la felicidad parece muy lejana. Nos recuerda que nuestras vidas no nos pertenecen, que somos parte de un plan divino que se desarrolla de maneras que no siempre podemos entender. Al final, el propósito no es una emoción fugaz ni depende de los altibajos de las circunstancias de la vida. Es una fuerza constante y guía que nos lleva a una sensación más profunda de plenitud, incluso cuando la felicidad sigue siendo difícil de alcanzar. Y así como Jesús encontró gozo en el cumplimiento de su propósito, también nosotros podemos encontrar gozo al caminar el camino que Dios ha puesto delante de nosotros, confiando en que Él nos llevará al cumplimiento de su plan divino. El poder del propósito es mayor que cualquier felicidad temporal, porque tiene sus raíces en las promesas eternas de Dios. Y cuando vivimos alineados con ese propósito, encontramos una paz y una plenitud que sobrepasan la comprensión, un gozo que las pruebas y tribulaciones de este mundo no nos pueden quitar. En los espacios tranquilos de nuestros corazones hay una agitación, una atracción hacia algo mucho más profundo de lo que el mundo puede ofrecer. Es un anhelo que supera el placer temporal de la felicidad fugaz y se extiende hacia algo eterno, algo que no puede ser tocado ni sacudido por las arenas movedizas de las circunstancias. Este anhelo es el llamado al gozo, el verdadero gozo del que hablan las Escrituras, un gozo que no es una mera emoción o sentimiento pasajero sino una realidad profunda e inquebrantable. Es un gozo que no proviene del mundo, sino de la presencia misma de Dios mismo. El mundo a menudo busca la felicidad, persiguiéndola en el flujo y reflujo de las circunstancias externas, buscándola en posesiones, logros y relaciones. Sin embargo, la felicidad tal como la define el mundo es algo frágil. Viene en oleadas, momentos de alegría seguidos rápidamente por momentos de vacío. Es como una brisa fugaz, relajante por un momento pero que desaparece antes de que uno pueda abrazarla por completo. La felicidad que ofrece el mundo depende a menudo de la validación externa, la aprobación de los demás, la búsqueda de placeres fugaces y el logro del éxito personal. Es el tipo de felicidad que descansa sobre los hombros de lo que es visible, temporal y, en última instancia, insatisfactorio. Pero hay un marcado contraste entre esta felicidad fugaz y el gozo del que habla la Biblia. En Gálatas 5, 22-23, el gozo no se presenta como algo que va y viene según nuestras circunstancias, sino más bien como un fruto del Espíritu. Una presencia duradera y constante que crece dentro de los corazones de aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Aquí, el gozo se entrelaza con las otras marcas de una vida moldeada por el Espíritu Santo, una vida no regida por la naturaleza caprichosa de los acontecimientos externos sino por la mano firme de la presencia de Dios. Esta alegría no es una simple emoción que sube y baja con las mareas de la vida, es una fuerza inquebrantable que ancla el alma, brindando paz en medio de las pruebas y una sensación de plenitud que ninguna circunstancia puede disminuir. El gozo bíblico es muy diferente de la felicidad transitoria que busca el mundo. No se basa en las circunstancias de la vida ni depende de la aprobación de los demás. No proviene de logros externos ni de placeres fugaces, sino de una relación profunda y duradera con Dios. Tiene sus raíces en sus promesas, en la confianza de que Él está presente con nosotros en todas las cosas y que está obrando para nuestro bien, incluso en medio del sufrimiento y las dificultades. El gozo, como enseña la Biblia, es un fruto que crece a medida que nos acercamos a Dios, confiando en su bondad y fidelidad. Es un gozo que surge desde dentro, de la paz que viene al saber que no estamos solos en el mundo, que Dios está con nosotros, que ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Esta alegría sirve como ancla cuando todo lo demás en la vida amenaza con desmoronarse. Es la paz que supera el entendimiento, Filipenses 4:7, una paz que no puede explicarse mediante la lógica o la razón mundanas. ¿Cómo es posible que alguien pueda experimentar alegría en medio de una pérdida, en medio de pruebas o en medio del sufrimiento? Esto se debe a que el gozo, como enseña la Biblia, no depende de lo externo sino de lo interno, de la firmeza de la presencia de Dios y la seguridad de sus promesas. Ante las dificultades de la vida, el gozo se convierte en la mano firme que nos mantiene firmes, recordándonos que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el Dios eterno que está con nosotros y que un día arreglará todas las cosas. El contraste entre la felicidad mundana y el gozo bíblico no es simplemente una diferencia de terminología sino una diferencia en la naturaleza misma de lo que se busca. La felicidad mundana es superficial, se puede perseguir y nunca alcanzar por completo. Depende de lo que poseemos, de cómo nos ven los demás, de lo que logramos. Es fugaz y su búsqueda a menudo deja el corazón vacío, aferrándose a algo que no se puede retener. El gozo bíblico, sin embargo, es profundo y está arraigado en lo eterno y en el carácter inmutable de Dios. Es un gozo que no proviene de lo que poseemos, sino del conocimiento de quienes somos en Cristo. No se ve sacudido por la pérdida o las dificultades, porque está sostenido por el amor y la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo nos brinda un ejemplo de este tipo de gozo en el libro de Filipenses. A pesar de estar en prisión y de soportar dificultades que llevarían a la mayoría a la desesperación, Pablo habla de un gozo que trasciende sus circunstancias. Su alegría no estaba arraigada en su libertad física ni en su bienestar material. Estaba arraigado en Cristo, en la realidad inquebrantable de que era amado por Dios y que su vida tenía un propósito mayor que cualquier logro terrenal. En Filipenses 4:4, escribe, «Estad siempre alegres en el Señor». Lo diré de nuevo, alégrate. La exhortación de Pablo no es regocijarnos en las circunstancias, sino regocijarnos en el Señor, cuya presencia, promesas y propósito traen un gozo que no se puede quitar. Este gozo no se basa en lo que se ve, sino en lo que no se ve, el amor eterno e inmutable de Dios. Cuando comenzamos a comprender la distinción entre felicidad y alegría, comenzamos a ver que la alegría es la única fuente duradera de paz y plenitud en nuestras vidas. Es un gozo que no va y viene como los vientos cambiantes de las circunstancias, sino que permanece constante, anclado en la realidad de la presencia de Dios con nosotros. Este gozo no es una negación de las dificultades que enfrentamos, sino más bien una afirmación de que, a pesar de esas dificultades,
tenemos una esperanza que las trasciende. Una esperanza arraigada en la naturaleza inmutable de Dios y sus promesas. Al reflexionar sobre este gozo bíblico, se nos invita a ir más allá de la búsqueda vacía de la felicidad mundana y a buscar el gozo que proviene de conocer y confiar en Dios. Al hacerlo, descubrimos que nuestras vidas ya no están gobernadas por los fugaces e inciertos vientos de la felicidad, sino por el gozo constante e inquebrantable que proviene de estar en relación con el Creador del universo. Este gozo, como una fuente, fluye del corazón de Dios, y es un gozo que está disponible para todos los que lo buscan, independientemente de sus circunstancias. Es una alegría que trasciende la comprensión, que nos lleva a través de las pruebas de la vida y que permanece incluso cuando la felicidad parece estar lejos de nuestro alcance. Este es el gozo del que habla la Biblia, un gozo que no es de este mundo sino del reino de Dios, un gozo que es eterno e inmutable, un gozo que no se puede quitar. Hay una verdad silenciosa en lo más profundo de las luchas de la vida, una verdad que a menudo pasa desapercibida para el alma apresurada e inquieta. Desde pequeño se nos enseña a perseguir la felicidad, a perseguirla como si fuera el objetivo final de la existencia, algo que debemos alcanzar, algo que sostener en nuestras manos y apreciar para siempre. Pero ¿qué pasa cuando la felicidad se nos escapa? Cuando la búsqueda fracasa y nos encontramos en medio de lo que parece una temporada interminable de descontento o tristeza. ¿Qué sucede cuando sentimos que estamos parados en el vasto vacío de un momento carente de alegría? Es en esos momentos no felices, cuando algo mucho más grande que la felicidad comienza a echar raíces en nuestros corazones. Considere las vidas de aquellos en las Escrituras que atravesaron temporadas de inmenso dolor, pérdida e incertidumbre. Tamar, cuya historia resuena en los pasillos de la Biblia, es un ejemplo profundo. Su vida estuvo marcada por un profundo sufrimiento y, sin embargo, en ausencia de felicidad, se estaba produciendo una obra transformadora debajo de la superficie, algo que hablaba de los propósitos eternos de Dios. La ausencia de felicidad en su vida no significaba la ausencia de Dios, más bien, fue un momento en el que su fe se refinó, su confianza en el plan divino se profundizó y su corazón se acercó más al Creador. Es en ausencia de felicidad que a menudo nos encontramos cara a cara con una verdad más profunda, que nuestras vidas no deben ser definidas por nuestras emociones, sino por nuestra relación con Dios. Job también es un testimonio del poder de los momentos no felices. Su historia, una narrativa tejida con hilos de tragedia y dolor, es uno de los ejemplos más sorprendentes de fe duradera en medio del sufrimiento. Las pérdidas de Job fueron incalculables, su familia, su riqueza, su salud, todo arrebatado en una tormenta devastadora. Sin embargo, en medio de su duelo, en lo más profundo de sus momentos no felices, nunca se alejó de Dios. Su corazón, aunque quebrantado, buscó la sabiduría y la presencia de lo divino. Gritó de angustia, pero no abandonó su fe. Es en esos momentos de desolación que la relación de Job con Dios se profundizó y descubrió una resiliencia que lo ayudaría a superar las tormentas de la vida. La ausencia de felicidad no equivalía a la ausencia de propósito, más bien, fue una temporada en la que la fe de Job fue probada y fortalecida, donde se amplió su comprensión de la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras, los momentos no felices no se describen como espacios vacíos, sino como estaciones sagradas de crecimiento. Estos momentos no son castigos ni señales de abandono divino, son oportunidades para apoyarse en la presencia de Dios. Crecer en sabiduría y confiar en su plan incluso cuando no está inmediatamente claro. En el dolor silencioso de estos momentos, se nos invita a acercarnos más al corazón de Dios, a buscar su sabiduría y a abrazar su voluntad. Es a través de la ausencia de felicidad que a menudo encontramos la presencia de algo mucho más grande, una sensación más profunda de paz.
Un sentido renovado de propósito y una fe firme que permanece inquebrantable ante las tormentas de la vida. El apóstol Pablo entendió este principio íntimamente. Su vida, al igual que la de Job, estuvo marcada por el sufrimiento y las dificultades. Soportó encarcelamientos, palizas, naufragios y muchas otras pruebas. Y, sin embargo, en medio de su sufrimiento, Pablo no lamentó la ausencia de felicidad. En cambio, aprendió el arte del contentamiento, un contentamiento que no dependía de sus circunstancias externas sino de su confianza inquebrantable en la provisión de Dios. En Filipenses 4, 11-13, Pablo escribe: «He aprendido a estar contento cualesquiera sean las circunstancias». Su contentamiento no procedía de las comodidades pasajeras del mundo, sino de una confianza profundamente arraigada en la suficiencia de la gracia de Dios. Los momentos no felices, para Pablo, fueron oportunidades para abrazar la obra de Dios en su vida, para crecer en paciencia, perseverancia y fe. Estos momentos, aunque difíciles y a menudo dolorosos, no carecen de propósito. Son la fragua en la que se refina nuestra fe, el crisol en el que se moldea nuestro carácter. Es en los momentos no felices cuando somos despojados de nuestra dependencia de lo temporal y nos enfrentamos cara a cara con lo eterno. Cuando ya no podemos encontrar gozo en los placeres fugaces de la vida, nos vemos obligados a volver nuestros ojos hacia Dios, a buscar su sabiduría y a confiar en que Él está obrando en formas que no siempre podemos ver. Estas estaciones nos enseñan el valor de la paciencia, la fuerza de la resiliencia y el poder de la confianza. Nos recuerdan que la vida no se trata de buscar la felicidad, sino de alinearse con la voluntad de Dios. En los momentos no felices, aprendemos que nuestro valor no está determinado por nuestro estado emocional, nuestros logros o nuestras circunstancias externas. Nuestro valor se encuentra en nuestra identidad como hijos de Dios, en el hecho de que somos amados, redimidos y sostenidos por el Creador del universo. Estos momentos nos recuerdan que nuestras vidas no están destinadas a ser una búsqueda constante de placer, sino un viaje de fe, uno que implica crecimiento, confianza y un compromiso inquebrantable con los propósitos de Dios. Hay una profunda verdad en los momentos no felices, no son el final de la historia. Más bien, son el comienzo de un viaje más profundo, uno en el que aprendemos a confiar en Dios de una manera que nunca podríamos hacerlo cuando todo iba bien. Estos momentos suelen ser el terreno más fértil para el crecimiento espiritual, porque es cuando estamos en el valle cuando es más probable que busquemos la presencia de Dios y escuchemos su voz. En estos momentos, aprendemos a renunciar a nuestros propios deseos de felicidad y a alinear nuestro corazón con el plan mayor de Dios. Aprendemos que el gozo no se encuentra en ausencia de dificultades, sino en la presencia de Dios en medio de ellas. Al aceptar los momentos no felices, nos damos cuenta de que estas estaciones no son obstáculos para nuestro viaje espiritual, sino pasos esenciales en nuestra transformación. Son los momentos donde la obra de Dios es más evidente, donde su gracia brilla más y donde nuestra fe se refina. Es en los momentos no felices que somos moldeados para un propósito mayor, un propósito que trasciende nuestras incomodidades temporales y nos alinea con la voluntad eterna de Dios. Por eso, cuando nos encontremos en esos momentos de tristeza, pérdida o incertidumbre, no nos desesperemos. Recordemos que estos momentos no son la ausencia de la presencia de Dios sino la invitación a acercarnos a Él. Confiemos en que, incluso en nuestros momentos no felices, Dios está obrando, moldeándonos, refinándonos y preparándonos para un propósito mayor. Porque a menudo es en los tiempos más oscuros cuando la luz más brillante del amor de Dios brilla con más claridad, y es a través de nuestras luchas que somos arrastrados a una relación más profunda e íntima con el Creador. La idea de que no ser feliz no es sinónimo de infelicidad es una verdad liberadora.
Nos libera de la presión de sentirnos siempre bien y nos permite aceptar las complejidades de la vida con gracia. Las Escrituras nos recuerdan que las mayores bendiciones de la vida a menudo llegan a través de las pruebas y que el propósito de Dios trasciende las emociones pasajeras. Al final, nuestro viaje no se trata de perseguir la felicidad sino de buscar a Dios. Tamar, Job, Pablo y Jesús nos muestran que la verdadera realización no proviene de evitar las dificultades sino de confiar en el plan de Dios. Encontremos la paz sabiendo que incluso en nuestros momentos no felices, Dios está obrando, elaborando una historia de redención, propósito y gozo eterno.